Hermanos, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón, pues por tu nombre soy llamado, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos da esta palabra para que la comamos. La palabra es alimento para nosotros. Oh, Señor Jesús, aleluya, hermanitos, y vamos a ver un tema que es de la carne y del espíritu en consecución de unos temas que hemos estado viendo recientemente y enfocados, hermanos, a nuestro servicio con el Señor, a seguir creciendo, a estar sirviendo en la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, en Romanos 7:18 nos dice, pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oh, Señor Jesús, ponemos en tus manos, Señor. Pongo en tus manos este tiempo para que seas tú hablando a través mío, Señor, escuchando a mis hermanos y que esto sea un tiempo en el que tú te expreses, Señor. Seas tú hablando y escuchando, seas tú ganando en nosotros. Que sea tu fluir, Señor. Guárdame, Señor, de imponer cualquier concepto, Señor, que nada natural mío pueda llegar aquí, Señor, sino que sea solo tú, Señor. Igual en el escuchar de mis hermanos. Esto sea un tiempo santo, un tiempo separado para ti, Señor. Amén, mis hermanitos. Pues la carne y el espíritu, quería comenzar con este versículo, porque pues, el conocer la carne es algo que a veces nos cuesta, a veces no sabemos, y tenemos, como lo vamos a ver ahorita, un enemigo muy fuerte en la carne, que esa carne está en nosotros, está muy cerca, y es muy difícil que la podamos esquivar. Ya tenemos que enfrentarla sí o sí, y pues lo vamos a hacer como siempre, hermanos, en Cristo, en el Espíritu. Pues vamos a empezar con unos versículos que van a estar, sobre los que va a estar el mensaje de esta noche, eh, que son Romanos 7:18. Ah, bueno, hermanitos, sería bueno, necesito para escuchar a algunos hermanos que me ayuden con la lectura de estos versículos. Son 6 versículos, entonces 6 hermanitos, hermanitas que puedan abrir su micrófono y nos van ayudando con la lectura de cada uno de ellos. Amén. Amén. Romanos 7:18. Pues yo sé que en mí, eso es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Amén. Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Amén. Amén. Romanos 8:9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amén. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Amén. Juan 15:4-5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si permanecéis en mí, yo la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Amén. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con la carne del espíritu vamos a tener 4 puntos esta noche. Primero es en Romanos 7:18 hay 2 términos claves, mis hermanos, que son la carne y el espíritu. Segundo, necesitamos ver lo que es la carne. 3, en su sabiduría y soberanía, Dios usa nuestra carne para obligarnos a volvernos a nuestro espíritu. Y 4, como creyentes en Cristo e hijos de Dios, necesitamos ocuparnos de una sola cosa, a saber, andar conforme al espíritu. Pues comenzando con el primero, hermanos, en Romanos 7:8 hay 2 términos claves, la carne y el espíritu. Hermanos, esto tiene solo estos 2 punticos, y es que primero, las claves para la verdadera experiencia de vida son nuestra carne y nuestro espíritu. Muchas veces nos frustramos o tenemos experiencias como, entre comillas, negativas al experimentar la vida de nuestro Señor.
la vida que está en nosotros. Nosotros ya tenemos la vida en nosotros. Dios entró en nosotros como ese espíritu. Tenemos un espíritu mezclado, que es el espíritu de Dios y nuestro espíritu. Y a veces nos cuesta disfrutar, hermanos, pero es porque no tenemos clara esas claves, hermanos, que son la carne y el espíritu. Si no tenemos la diferenciación de qué es la carne, qué es el espíritu, en qué momento estoy en la carne, en qué momento en el espíritu, pues hermanos, nuestro disfrute va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que podamos disfrutar de una forma verdadera esa experiencia de vida con nuestro Señor. Por el lado negativo, hermanos, tenemos que conocer la carne, ¿sí? Entonces, tenemos que conocerla, esa está en nosotros. Y por el lado positivo, tenemos que experimentar nuestro espíritu humano, el cual ha sido mezclado con el espíritu divino. Entonces tenemos que tener una experiencia de nuestro espíritu humano. La carne, así a grosso modo por encima, la carne es todo aquello que nosotros hacemos, y esos hábitos que tenemos que no están en el espíritu, por fuera del espíritu. Cuando no estamos en el espíritu, estamos en la carne. Ahora, cuando estamos en el espíritu, hermanos, porque estamos colocando nuestro ser, nuestra mente, nuestro todo en nuestro espíritu, y tenemos a nuestro Dios como nuestra cabeza, estamos disfrutando del Señor, de lo que Él nos quiere dar, y eso es algo que vamos ganando poco a poco. Si nosotros no sabemos que tenemos una carne que nos va a intentar arrastrar para que no miremos al Espíritu, para que no estemos en el Espíritu, pues hermanos, podemos salirnos del Espíritu y no nos vamos a dar cuenta. Y eso es algo que vamos a ir diferenciando cada vez mejor con el paso del tiempo, con la experiencia. Eso es como nuestra vida normal, nuestra vida, digamos, humana aquí. Nosotros vamos conociendo, no sé, por ejemplo, las calles de nuestro barrio. Si llegamos a un barrio nuevo, no vamos a conocer las calles del barrio. Y a medida que vamos viviendo en este barrio, vamos caminando, les vamos diciendo, ah, bueno, por esta calle llego más fácil, por esta no, por esta hay huecos, por esta está fea, aquí no pavimentaron, o aquí se dañó la calle y esta está bonita, esta me conviene, por esta llego más rápido, por esta está todo funcionando bien. Entonces, en la medida en que ya vamos experimentando y teniendo más tiempo andando por este barrio, digamos, pues vamos a conocer por dónde meternos y por dónde no. Que cuando nos metemos por las calles malas, pues vamos a dañar o nuestros vehículos o nos vamos a untar de barro los pies, nos vamos a ensuciar. Pero cuando andamos por las calles buenas, vamos a llegar bien, va a ser agradable nuestro camino. Entonces, esto es algo que debemos ir conociendo y pues vamos a ir profundizando más y más. Con lo siguiente. Hermanos, necesitamos ver lo que es la carne. Entonces, tener muy claro, hermanos, que lo que más destruye la vida cristiana es la carne. Nosotros aquí todos somos cristianos, todos creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Si nosotros queremos vivir una vida cristiana, hermanos, tenemos que identificar a nuestro mayor enemigo, que es la carne. El que más destruye esa experiencia de vida, lo que podemos ganar es la carne. La carne es el cuerpo que fue corrompido, contaminado y transmutado. El cuerpo del hombre, cuando Dios lo crea, originalmente era puro, pero por medio de la caída el hombre, Satanás le inyectó en el hombre, perdón, Satanás se inyectó en el hombre y el cuerpo del hombre llegó a ser la carne. Sabemos que Dios crea las cosas perfectas y Dios creó al hombre con un cuerpo y este cuerpo era puro, era un cuerpo que no tenía pecado, no tenía problema, no iba a morir, no se enfermaba, estaba perfecto. Pero llegó Satanás y lo corrompió, ¿sí? Satanás entró, se inyectó en el hombre y ahí este cuerpo del hombre ya dejó de ser ese cuerpo puro y se convirtió en la carne, de algo separado ya de Dios. Nuestro cuerpo es el cuerpo de pecado y el cuerpo de esta muerte. Ya, cuando se habla del cuerpo de pecado, el cuerpo de esta muerte es este cuerpo que tenemos actualmente, hermanos. El cuerpo de pecado está muy activo y lleno de vigor para pecar contra Dios y es débil e impotente para actuar de manera grata a Dios. Entonces, tenemos el cuerpo de pecado, esto lo habíamos visto hace unos días, y es por eso me parece muy importante, hermanos, que tengamos todo esto muy claro y lo repetimos acá. Hermanos, tenemos dos fuerzas, digamos, actuando en nuestro cuerpo, que es cuando es el cuerpo de pecado y cuando es el cuerpo de muerte. Cuando utilizamos el cuerpo de pecado se activa en nosotros, nos da energía para pecar, nos da energía para hacer cosas por fuera del Señor. Y cuando llega ese cuerpo de esta muerte, pues hermanos, queremos hacer algo, queremos orar incluso, ni una oración sale, porque empieza a debilitarnos, empieza a matarnos, por eso es un cuerpo de muerte. Entonces tengamos muy claro estos hermanos que cuando estamos en esto estamos peleando, una pelea que no vamos a ganar si no nos volvemos al Espíritu. Y la carne, hermanos, va a destruir mucho nuestro disfrute y nuestro crecimiento en la vida cristiana. La carne denota la totalidad del viejo hombre caído.
Sí, esta carne es ese hombre caído en su totalidad, hermanos. Todo, todo nuestro ser caído. El hombre es totalmente carne porque en la actualidad el ser caído está bajo el dominio de la carne caída. Mi hermano, actualmente nosotros vemos la degradación que hay a nivel mundial y cómo sigue creciendo esa degradación. Y es porque está bajo el dominio de la carne caída. Esa carne que fue contaminada por Satanás, pues, hermanos. Si algo se envenena, si algo se daña, se empieza a podrir, pues si se toca con algo más o se le da más tiempo para que se dañe, pues se va a dañar más. Y es lo que está pasando actualmente. La carne es la manifestación del viejo hombre, nuestro vivir y la expresión del viejo hombre. Y la carne es enemistad contra Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios, la carne no puede sujetarse a la ley de Dios y la carne nunca puede agradar a Dios. Hermanos, en la carne no se puede agradar a Dios. ¿Sí? Es algo que a veces religiosamente se intenta hacer y uno escucha en algunas congregaciones y personas y gente que a veces se reúne, otros no, que creen que haciendo cosas, ellos, sean buenas o malas, van a agradar a Dios. Eso es algo que debemos tener muy presentes, mis hermanos, que no podemos agradar a Dios en la carne así hagamos cosas buenas o malas, pues. Las malas, digamos que es muy obvio que no, pero las buenas son muy delicadas, porque en las buenas nosotros vamos a creer que es que si yo hago esto bien, que si yo soy capaz de, no sé, de amar al prójimo, ayudar a los necesitados, entonces soy una persona con un corazón muy amplio, pero lo estoy haciendo todo en mi carne para mi beneplácito, para que yo esté bien, pero no me preocupa la obra del Señor, no me preocupa Dios para nada. Entonces ahí estoy separado de Dios y eso no va a ser agradable al Señor. En la carne no es posible, hermanos, eso está en la palabra, no es posible agradar a Dios. Ni lo intentemos. Si alguien les viene a decir, no, pero es que mire, que es que esto, lo otro, hermanos, Satanás intentando enredarlos. Es así de sencillo. Vayan a la palabra, en la palabra es muy clara, que no se puede agradar a Dios en la carne. Eso es imposible. ¿Sí? Porque Dios la aborrece, porque ahí está Satanás, está el enemigo de Dios. Entonces no podemos querer agradar a alguien cuando le traemos al enemigo. ¿Sí? Al igual que Satanás mismo, la carne está en contra de la autoridad de Dios. Entonces saben cómo es Dios con la autoridad. Dios es muy delicado, muy cuidadoso con la autoridad. Podemos ver en la palabra los ejemplos que hay de cuando se metían con la autoridad, incluso la autoridad delegada de Dios. Dios se comportaba muy estricto, era muy contundente en sus decisiones, en lo que No, no hablaba, puedo. Quiero porque leer. él es eh, bastante cuidadoso cuando se refiere a su autoridad. ¿Sí? Él es Dios y su autoridad es una y punto. Él no da espacios a que no, es que otro va a compartir la autoridad con alguien. No, la autoridad es de Dios y toda autoridad es puesta por Dios. Ese no La sabe. carne, perdón, la carne está en rebelión contra Dios y contra su trono. Nuestra carne es un enemigo de la autoridad de Dios y está en rebelión contra la administración gubernamental de Dios. Pero hermanos, sabemos que esa carne es enemiga de la autoridad de Dios, entonces es enemigo. Y está en rebelión contra la administración gubernamental de Dios. Lo que Dios quiere hacer, la carne va a hacer algo para no acogerse. O sea, nos va a impulsar a hacer cosas que Dios no quiere. La carne en todos sus aspectos, ya sean estos buenos o malos, es enemiga de la autoridad de Dios. En todo aspecto de la carne, bueno o malo, que yo me porté bien, que yo hice esto, no, yo soy buenísimo en esto, no, hermanos, Dios no le gusta eso. Eso es enemigo de la autoridad de Dios. Todo lo que pertenece a la carne está en contra del trono de Dios. Ello será utilizado por Satanás, el insidioso, el enemigo de Dios, para obstaculizar el propósito de Dios. Hermanos, les repito, pues en otras he sido algo enfático en eso, pero debo ser muy enfático. Hermanos, tenemos un enemigo. Satanás es el enemigo de Dios. Y él va a intentar por todos los medios obstruir la obra de Dios. Él lo que quiere es dañar lo que Dios ha hecho. ¿Qué hizo con el hombre? Lo contaminó. ¿Qué hace con todo alrededor de la... Se rebeló contra Dios. Quiso que Dios lo adorara a él. O sea, es un ser despreciable. Y nosotros debemos colaborar para que ese ser despreciable sea ya derrotado. Él ya fue derrotado, ya lo vimos en el lago de fuego, pero hoy debemos cooperar para que ese hijo varón crezca, nazca, para que la novia se prepare y que el Señor pueda volver e impartir y poner su reino aquí en la tierra, para que todo esté organizado como Dios lo quiere y no como Satanás lo ha dañado hasta ahora. La carne es el campamento del enemigo de Dios y la base más grande para su obra. Ahí reside Satanás.
Hermano, un campamento es un lugar donde nos ubicamos a planear, a descansar, a preparar un ataque contra un enemigo. Satanás en nuestra carne está ahí preparándose para acabar con la obra del Señor. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta, no alimentar esa carne, sino mirar al Señor. La carne es el campamento del enemigo de Dios y la base más grande para su obra. En todo el universo, el enemigo singular de Dios, en términos prácticos, no es Satanás, sino la carne. Hablando en términos prácticos, ¿sí? El enemigo es Satanás, el autor intelectual, pero en práctica, en la que efectúa esa obra en contra de Dios, es la carne. ¿Sí? Cuando caemos en una tentación, cuando pecamos, hermano, es nuestra carne la que está pecando. Y Satanás está orquestando la cosa ahí, pero es la carne la que practica el pecado. La carne, el hombre caído, es por completo uno con Satanás y Satanás la usa para combatir a Dios. Pero, hermanos, lo que estamos diciendo, él usa nuestra carne en la medida en que nosotros nos descuidamos y nos volvemos a la carne, hermanos, para combatir a Dios. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en la carne, estamos peleando en contra de Dios, estamos ayudando a que Satanás pelee contra Dios y esto no lo podemos permitir. La carne ocupa el primer lugar entre nuestros enemigos, con lo cual toma la delantera sobre el pecado, el mundo y Satanás para combatir contra nosotros. Hermanos, la carne está ahí, está en nosotros. Ahí está la carne, está nuestra alma y está el espíritu. Entonces, mis hermanos, que miremos más al espíritu y mucho menos a nuestra carne, hasta que llegue a ser derrotada por completo. Esa carne es el salón de reunión y un compuesto del pecado, la muerte y Satanás. La carne es un caso perdido y jamás podrá ser mejorada. Y hermanos, entendamos que ese compuesto del pecado, muerte y Satanás están en la carne. Nuestra carne por eso muere, por eso nosotros nos enfermamos y con el tiempo este cuerpo muere, este cuerpo ya deja de ser. Y pues, gloria a Dios, Dios venció la muerte y no tiene poder sobre nosotros, pero este cuerpo sí es un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado, hermanos, y su fin es la muerte, su fin es terminar. Ya el Señor nos glorificará, nos renovará nuestro cuerpo como Él lo necesita, pero por ahora, hermanos, mientras estemos en este mundo como está y tengamos esta carne, hermanos, debemos pelear esa batalla contra el pecado, la muerte y Satanás que residen en nuestra carne, dándole espacio al Señor para que podamos mirarlo otra vez a Él. Cada día, hermanos, esto es algo diario. Y tener muy presentes que la carne es un caso perdido, hermanos. Esto ya es perdido, no podemos decir, no, es que espere que yo ya, mejor dicho, este cuerpo se va a arreglar, yo lo arreglo y en mi carne y en mi mente si yo así estoy lejos del Señor, no, yo puedo mejorar mi carne y eso le va a agradar a Dios, eso es imposible, hermanos. Soy muy enfático porque el enemigo usa mil artimañas, hermanos, para hacernos caer, para hacernos volver a caer, para hacernos caer una y otra vez. Tenemos un enemigo que es despreciable y que está ahí pendiente de cómo derrotarnos, cómo retrasar ese crecimiento de Dios en nosotros. Ahora, tercer punto, hermanos. En su sabiduría y soberanía, Dios usa nuestra carne para obligarnos a volvernos a nuestro espíritu. Hay una parte que esa es tremenda, que es como un aspecto positivo de que estemos en esta carne de muerte, de pecado, que esté tan llevada, tan acabada, tan sucia, tan inmunda. Y es que, hermanos, como estamos así en la carne, cuando volvemos, pues nos obligamos a volver a nuestro espíritu, porque entramos en una condición en la que vamos a estar muy incómodos, vamos a estar vamos a estar en una situación en la que vamos a querer volver al espíritu, porque eso va a ser insoportable, permanecer en la carne. Aunque el comienzo pueda sentirse, ay, sí, estoy en la carne, estoy dando gusto, se siente bien, llega un momento en el que se nos obliga otra vez a volver a nuestro espíritu porque ya no aguantamos estar ahí. Nosotros, hermanos, estamos en el espíritu o en la carne. No existe un tercer lugar donde podamos estar. El creyente es una miniatura del huerto del Edén. Esto es precioso. Donde está Dios, ese huerto del Edén, donde está Dios como árbol de la vida, en su espíritu, en nuestro espíritu está Dios como árbol de la vida. Satanás está como el árbol del conocimiento en su carne, y en medio de estos dos está nuestra mente, mis hermanos. Entonces tenemos que tener muy, muy presentes, hermanos, de que, por ejemplo, cuando Adán y Eva caen, cuando yo empecé a leer que sí, Adán y Eva cayeron, y Adán comió del árbol porque Eva comió del árbol. Entonces, hermanos, yo en realidad yo pensaba que no, ese Adán sí, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa de esas en vez de llegar y no comer? Pues es que era fácil. Lo que tenía que hacer era hacerle caso al Señor. Pero hermanos, nosotros hoy en día tenemos esa misma decisión en nosotros.
Tenemos nuestra carne como árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está Satanás. Tenemos a Dios en nuestro espíritu como árbol de la vida. Y estamos en la mitad y tenemos que escoger diariamente, en cada momento. Cuando hablamos, cuando caminamos, hermanos, cuando nos ponemos nuestra ropa, cuando estamos comiendo, cuando trabajamos, en todos los momentos de la vida estamos entre esos dos. Y podemos estar o en el uno o en el otro. Lo que dice ahí es muy claro, no hay un tercer lugar, mis hermanos. Desde la perspectiva jurídica, tanto Satanás como como nuestra carne fueron condenados una vez para siempre en la cruz. Sí, pero Dios ha permitido que la carne permanezca con nosotros para ayudarnos y obligarnos a volvernos a Cristo en nuestro espíritu y ya no tener ninguna confianza en la carne. Esta carne, hermanos, es como ese sitio donde nuestros papás nos dejaban hacer algo que sabía que no nos iba a gustar y para que volviera otra vez. Entonces, vaya, pues hágale, vaya, hágalo y cuando nos iba mal, volvíamos otra vez a él. Vea, sí, sí, tenía razón, allá no me gustó. Entonces, la carne es ese sitio donde pues está ahí para recordarnos que debemos volver al espíritu cuando nos salimos de él. Porque estamos entre esos dos, o el espíritu o la carne. Sin la ayuda que nos provee la carne, no nos sentiríamos tan desesperados por ganar y porque Él se forje en nuestro ser, por ganarlo a Él, ¿sí? Y porque Él se forje en nosotros. Esa carne provee una ayuda que es raro, pero es valiosa. Entonces, tenemos que saber que cuando estamos en esas situaciones no debemos sentir como ese desasosiego, como que quedamos aburridos, ya caí otra vez. No, hermanos, caí, no importa, vuelvo al Señor. Esto me recuerda que como así me siento de mal, estando en la carne, vuelvo al Espíritu y vuelvo al Señor y me renueva. Amén. Si buscamos al Señor, incluso el compuesto pecaminoso de la carne llegará a ser una ayuda para que ganemos al Señor. Debido a que fracasamos tan frecuentemente, nos sentimos desesperados por volvernos a nuestro espíritu y de este modo ganamos más del espíritu. Manitos, lo que les decía, como caemos y caemos, fracasamos con mucha frecuencia, hermanos. Entonces, esto nos recuerda es que tenemos que volver al espíritu, nos da ese ánimo para vuelvan al espíritu, vuelvan y ganen del Señor. Entonces, gloria a Dios que el Señor, como lo dice en su palabra, hermanos, todo ayuda bien a los que amamos al Señor, todo, incluso nuestras caídas en la carne, ayudan a bien a que ganemos al Señor, a que volvamos al Espíritu y podamos disfrutar otras características de nuestro Señor, algo diferente del Señor. Todo es precioso, hermanos, cuando estamos caminando con el Señor. Como creyentes en Cristo e hijos de Dios, hermanos, necesitamos ocuparnos de una sola cosa, a saber, andar conforme al Espíritu. La semana pasada veíamos poner nuestra mente en el espíritu. Y es que, hermanos, si no la ponemos en nuestro espíritu, pues no nos vamos a poder ocupar de andar conforme al espíritu. Si yo no le pongo cuidado a alguien cuando me habla, por ejemplo, y me está dando una indicación, pues yo no puedo seguir esa indicación o la voy a seguir a medias. Si yo le pongo cuidado y luego no, cuidado y luego no, como por ejemplo cuando estamos en el celular, no está el celular, a mí me ha pasado a veces con mi esposita, pobrecita ella, que me ha dicho algo y yo estaba ahí, de pronto estoy entretenido y ella me dice, sí, sí, entonces le entendí que, no sé, digamos un ejemplo, vaya a la tienda, compre, no sé, compre leche. Y yo compré leche y huevos. Y yo le entendí, no, compré leche. Y fui y traje los huevos solamente, traje solo la leche y no traje los huevos. Entonces, cuando llego con esto que se supone que es para agradarla, ya mira, ya traje lo que querías, pues me va a decir, ¿y los huevos dónde están? ¿Qué pasó? O ni siquiera le entendí leche y traje leche chocolatada o una cosa distinta. Entonces, no voy a poder agradarla. Hermanos, si nosotros no estamos con nuestra mente ocupándonos solo de andar conforme al Espíritu, pues, hermanos, no vamos a poder caminar con el Señor y vamos a estar cayendo y tropezando mucho. Y nos vamos a estar alejando e incluso enfriándonos por ratos. Pero, hermanos, tenemos que ejercitarnos en volver otra vez nuestra mente al Espíritu, en volver todo nuestro ser al Espíritu. En la Escuela de la Verdad, en el libro de la Biblia, habla que para la palabra, para poder disfrutar la palabra del Señor, poder ganarlo por completo a Él, pues con su palabra necesitamos una mente entrenada y un espíritu ejercitado, hermanos. Nuestra mente tiene que estar entrenada, no puede ser una mente suelta, una mente que se distraiga fácilmente. Tiene que ser una mente entrenada y el entrenamiento es algo diario. Y para nosotros de por vida, hermanos, tenemos que entrenarnos y entrenarnos y entrenarnos en permanecer, en tener nuestra mente permaneciendo en el espíritu. Y ese espíritu se está ejercitándose ahí. Y un espíritu que se va a fortalecer y que va a poder servir, va a poder ganar, va a poder tener ese contacto con el Señor de una forma más amplia, una forma más completa, hermanos. Aquellos que andan, perdón,
Romanos 8:4, la palabra espíritu se refiere a este espíritu mezclado. ¿Sí? Cuando vean en la palabra espíritu ahí con minúscula y en esta parte en particular se refiere al espíritu mezclado, nuestro espíritu mezclado con el espíritu de Dios. ¿Sí? Aquellos que andan conforme al espíritu mezclado lo hacen todo por el espíritu y no por sus propias fuerzas. Pero ya ahí, ¿qué estamos aprendiendo, hermanos, cuando andamos en ese conforme al espíritu mezclado? A que no vamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, sino por el espíritu. Si andamos conforme al espíritu, no haremos meramente lo que le agrada a Dios según su voluntad. También llevaremos a cabo lo que Dios quiere que hagamos por Dios mismo, quien es el espíritu con nuestro espíritu. Es algo que vamos a ir ganando, hermanos. Que no vamos a hacer solo cosas para el Señor, sino que vamos a hacer las cosas en Él. ¿Sí? Las vamos a hacer por Él mismo. Como cuando, por ejemplo, los que escriben la palabra, Dios es la palabra de Dios. Ellos hablaron por Dios. Cuando nosotros recibimos palabra del Señor y la hablamos, estamos ejercitando el hacer algo por Dios mismo. Es Dios quien está hablando a través de nosotros. Cuando lo dejamos a Él, que Él sea quien hable a través nuestro. Pero cuando yo llego y digo, no, mi concepto es que este hermano en tal ocasión lo vi por allá, que tal cosa, entonces esta palabra, eso es para el hermano, y yo con mis conceptos empiezo a moldear la palabra del Señor y se la digo así, pues hermanos, eso fue en mi carne, fui yo, y eso ya no le agrada al Señor. Entonces son cosas que van siendo aclaradas en nuestra vida y que pues con el tiempo vamos a ir perfeccionándonos y ya va a ser normal que nosotros dejemos hablar al Señor. Y va a ser normal que nosotros descubramos y identifiquemos cuando ya nuestra carne va a intentar actuar y la reprimimos y usted vaya para allá que yo estoy con el Señor. Siempre que andemos conforme al espíritu mezclado, Cristo vive en nosotros y nosotros lo vivimos a Él porque Él está en nuestro espíritu, hermanos. Hermanos, el Señor está en nuestro espíritu en todo el tiempo, todo momento. Cuando nosotros nos vamos a la carne, Él sigue en el espíritu. No está ahí compartiendo todo eso, pero Él está ahí, ¿sí? Él no está apoyando, Él no está respaldando lo que estemos haciendo en la carne, pero Él está en nuestro espíritu en ese momento, hermanos. Y eso es algo que debe animarnos para poder volvernos al espíritu sabiendo que la persona del Señor, de nuestro Dios, está ahí en nosotros. Andar conforme al espíritu mezclado es algo todo inclusivo. Andar conforme al espíritu mezclado equivale a vivir, movernos, actuar, conducirnos, tener nuestro ser y hacerlo todo en el espíritu mezclado. Hermano, esto es de vida. Cuando se dice que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, es porque esa vida está en todo momento en nosotros. Nuestro respirar es el respirar de Dios, en todo, desde el respirar, hermanos. Entonces, esto es algo precioso y a donde debemos llegar. Perdón, En última instancia, hermanos, la Biblia requiere una sola cosa de nosotros, que andemos conforme al espíritu mezclado, como lo hemos visto. Más maravilloso, lo más maravilloso en la Biblia es que el Espíritu de Dios está mezclado con nuestro espíritu y que deberíamos andar conforme a este espíritu mezclado, mis hermanos. Es algo precioso que encontramos en la palabra, ¿sí? Que es un asunto que pues no nos es revelado así como muy. Yo estuve en denominación hace muchos años y pues esto no se veía, hermanos, que nosotros estábamos con el espíritu mezclado y que el Señor está en nosotros y que debemos andar conforme al espíritu, sino que yo quería hacer cosas para Dios, quería mejorarme a mí mismo para poder servirle a Dios. Y ya vemos que, hermanos, eso es algo de vida, eso es algo orgánico que crece desde nuestro espíritu hacia el resto de nuestro ser, primero hacia nuestra alma y luego hacia nuestro cuerpo, pero primero es en nuestro espíritu, hermanos. Andar conforme al espíritu consiste en permitir que Cristo nos llene y nos sature hasta que Él empape todo nuestro ser y sea así expresado por medio de nosotros. Hermanos, que debemos andar conforme a ese espíritu para permitir que Cristo nos llene y nos sature. Lo que pedíamos en el himno, que rebose. Y lléname, Señor, hasta que rebose desde mi interior, hermanos. Si nosotros no le permitimos al Señor que nos llene, pues Él no va a poder rebosar. ¿Sí? No nos va a poder empapar para nosotros tener un excedente para darle a nuestros hermanos, sino pues que nos vamos a quedar en un estado ahí como que no crece, como enfermito, como que todo lo desanima. Entonces es algo que se sale, hermanos, cuando permitimos que Cristo nos llene y nos sature. En el punto G, hermanos, el morar mutuo, mencionado en Juan 15 del 4 al 5, es la práctica de ser un solo espíritu con el Señor y de andar conforme al espíritu. Hermanos, aquí hay una palabra muy vital acá es práctica, hermanos. Eso es algo de práctica. Esto no es que yo me lo sé de memoria, que yo lo leo todos los días, que yo ya lo recito al derecho y al revés, que ya me leí todas las notas. No, hermanos, esto es de práctica. Debemos sí estudiarlo, debemos
rumiar la palabra, debemos permanecer con el Señor y en su palabra y todo, pero debemos practicar ser un solo espíritu con el Señor. Practicar el decirle al Señor en situaciones, empezar pasitos de bebé, hermanos. Eso no es que yo arranque a correr ya con el Señor de una, sino que yo empiezo gateando, entonces un pasito pequeño. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué mensaje quieres que le dé a mis hermanos? O algo más pequeño todavía. ¿Qué camisa quieres que me ponga, Señor? ¿Quieres que me ponga zapatos, unos tenis? ¿Quieres que me ponga unos zapatos serios? ¿Qué medias me pongo? Cosas por el estilo e ir al Señor y empezar a practicar esto, para que el Señor nos pueda hablar y acostumbrarnos a escuchar al Señor. Cuando andamos conforme al Espíritu, espontáneamente llevamos la cruz. Recuerden, hermanos, que el Señor nos dice que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Y a veces se nos complica como tomar la cruz, pero cuando andamos conforme al Espíritu, hermanos, la cruz se va a llevar espontáneamente, porque nuestro viejo hombre va a estar crucificado. Mi viejo hombre va a querer salir a, no sé, vamos para cine. Y no, aquí la reunión. Entonces, ese hombre que quería ir así, no quería hacer algo mundano, quedó en esa cruz ahí clavado. Y uno en la cruz no se puede mover. O sea, él está ahí clavado con ganas de ir, pero pues lo está negado hoy y estoy aquí disfrutando en el Espíritu, llevando espontáneamente esa cruz y disfrutando al Señor en una reunión, por ejemplo. Un ejemplo en este momento para mí. ¿Sí? Por eso debemos andar conforme al Espíritu. Porque ahí, hermanos, pues vamos a llevar esa cruz y cuando llegue el momento que el Señor nos pregunte, ¿usted me disfrutó? Yo, sí, sí, Señor, por lo menos la noche del 14 de mayo del 2022, esa noche yo estaba disfrutándote, Señor, y mire que mi yo quedó crucificado. Ya ni me acuerdo qué quería, pero si quería algo, no me interesa, está ya quietico. Y eso, pues, hermanos, va a ser algo que nos va a ayudar a crecer. El Señor se va a poder impartir más en mí. Para mí esto es una impartición. El escucharlos, cuando lo escuchaba cantar ahorita, hermanos, eso era, se me estaba, sentía que se llenaba más mi espíritu, que me alegraba en mi ser interior, hermano, una cosa preciosa, porque estoy con el Señor, porque estamos acá, el Señor está presente. Entonces eso nos anima y nos va ayudando a crecer más y más. Hermanos, todo lo que nos sucede nos pone a prueba para determinar si estamos andando conforme al Espíritu o si estamos viviendo en la carne. ¿Sí? La pregunta que hacía nuestro hermano José Antonio al comienzo, en algún momento, en uno de los himnos, creo. Ah, no, en el versículo. Decía, ¿dónde estamos? ¿En dónde estoy? Es una pregunta que nos hacemos y hermanos, lo que nos sucede, nuestras situaciones, buenas o malas, nos ayudan a determinar en dónde estamos parados. ¿Estoy en el Espíritu o estoy en la carne? Un momento difícil, ¿no? O sea, estoy en una enfermedad, tengo una enfermedad muy dolorosa. Estoy en el Espíritu, lo estoy llevando al Señor y estoy disfrutando al Señor como ese bálsamo, como lo que Él me quiere dar. Le estoy pidiendo al Señor que me muestre por qué estoy en esa situación o me estoy quejando y estoy maldiciendo mi suerte y por qué me voy a enfermar y esto y lo otro. O estoy en una situación muy buena, ¿sí? No sé, me contrataron en un trabajo buenísimo. Estoy dándole la gloria al Señor por ese trabajo, diciéndole que el trabajo nunca estará por encima de Él, que ese trabajo es para Él, que Él sea el que me guíe, que Él me muestre, que yo pueda expresarlo allá. O estoy diciendo, no, pues ahorita me voy a comprar un televisor de 82 pulgadas porque no, es que con ese trabajo ya lo voy a poder disfrutar todo. ¿Sí? Entonces, todas las situaciones nos ayudan a ver si estamos en la carne o estamos en el espíritu, hermanos. Y es algo que debemos preguntarnos constantemente, mis hermanos. Y finalmente, hermanos, estos 3 puntos. Cuanto más andamos conforme al Espíritu mezclado, más nos mantenemos bajo la impartición del Dios triuno, hermanos. El Señor nos quiere dar todo lo que Él es, todos esos tesoros. Quiere mostrarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero hermanos, si no andamos conforme al Espíritu mezclado, no va a pasar. Y si queremos mantenernos bajo esa impartición del Dios triuno, pues caminemos, andemos conforme al Espíritu mezclado. Andar conforme al Espíritu le permite al Dios triuno procesado ganar todo el terreno en nosotros a fin de que podamos ser ocupados con Él y llenos y saturados de Él. De modo que podamos ser uno con Él para hacer su expresión plena, hermanos. El Señor nos quiere ocupar, que Él ocupe ese lugar en nosotros, llenarnos, saturarnos, de modo que podamos ser uno con Él para su expresión plena. Que nuestro caminar sea un caminar santo, un caminar que se exprese Cristo. Mi caminar a veces no expresa a Cristo. Y ahí me doy cuenta que estoy en la carne. Entonces, así de sencillo, hermano. Si mi caminar yo no estoy expresando a Cristo, no estoy en la carne. Eso es sencillo. Ya cuando caigo en cuenta que estoy en la carne, empiezo a invocar el nombre del Señor, que el Señor entre en mí. Señor, así le sea cantándole un himno, un versículo, lo que sea para el Señor, eso me lleva al Espíritu otra vez y ahí puedo expresar, ir ganando más de esa expresión plena del Señor.
Hermanos, si andamos conforme al Espíritu mezclado, seremos hijos de Dios en plenitud. Y como tales hijos, seremos los miembros del cuerpo de Cristo, los cuales viven en la vida de iglesia, el reino de Dios. En este último párrafo es tremendo, hermanos. Y pronto vamos a verlos un momentico. Hermanos, si andamos conforme al Espíritu mezclado, seremos hijos de Dios en plenitud. Entendamos que nosotros ya somos hijos de Dios, ¿sí? Pero lo vamos a hacer en plenitud. Nosotros somos hijos del rey, pero si un hijo del rey no se comporta a la altura de un príncipe, pues no puede compartir muchas cosas con el rey, sino que va a estar ¿dónde? Entrenándose para poder llegar a esa altura. Entonces no va a ser un hijo de ese rey en plenitud, le falta todavía y tiene que seguir madurando para poder estar con su padre. Pues, en cosas, no sé, en alguna salida de real o algo por el estilo, en una parada, algo de realeza, pues ese príncipe se lo va a perder porque todavía no está listo. Como tales hijos, como esos hijos de Dios en plenitud, seremos los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. O sea, cuando nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo ya maduros, pues hermanos, ya es una situación en la cual podemos vivir en la vida de iglesia el reino de Dios. Cuando nosotros vivimos en un reino es porque tenemos un rey. Cuando tenemos un rey, obedecemos a ese rey. Cuando yo dejo de obedecer a mi rey, me estoy saliendo del reino, de ese disfrute del reino. Actualmente en la vida de iglesia, nosotros tenemos un presabor de lo que va a ser el reino de Dios. Cuando el reino de Dios ya venga con todo lo que trae, pues ya ahí vamos a estar en el reino en todo momento. Pero por ahora, hermanos, nosotros tenemos este presabor, tenemos una muestra de cómo es el reino de Dios y es a lo que queremos llegar. Por ahí escuchaba que decían, uy, no, yo quiero estar al lado de Dios, Dios mío, yo quiero estar a tu lado, quiero estar contigo en todo tiempo, pero cuando el Señor nos dice que hagamos algo, pues ahí no lo hacemos. O sea, en realidad hay algo que nos ala todavía, y como lo vimos, hermanos, esa es la carne. La carne es la que no nos deja disfrutar este reino actualmente en la vida de iglesia. No nos deja someternos a la autoridad divina, no nos deja escuchar a nuestro Dios, no nos deja recibir lo que el Señor nos quiere dar y por consiguiente, hermanos, pues no vamos a crecer y no vamos a estar en el gozo que necesitamos estar con el Señor. No vamos a poder ser esos hijos de Dios en plenitud en este momento. Y es algo que el Señor anhela y desea y necesita de nosotros, que nosotros le experimentemos, le ganemos, hermanos, y que crezcamos, maduremos para que este cuerpo de Cristo ya sea terminado, ya termine de ser edificado, la novia esté lista y el Señor pueda volver, hermanos. Vuelvo y termino con que anhelamos que el Señor regrese, el Señor está cerca, mis hermanos, por eso no tenemos tiempo que perder, tenemos que redimir nuestro tiempo. Hermanos, si estamos perdiendo tiempo, volvamos al Señor una y otra vez. Vuelve a perder tiempo, vuelva al Señor otra vez, hasta que eso se ejerciten ustedes. Yo creo que todos sufrimos en una u otra medida de esto, hermanos, que nos distraemos en lo que sea, trabajo, ocio, en penas, en alegrías, en cualquier cosa, nos distrae el Señor, pero como vimos, mis hermanos, la medida en que dejemos que el Señor se imparte en nosotros, que le permitamos que Cristo entre en nosotros, pues Él nos va a llenar y nos va a ayudar a que podamos practicar esta vida de iglesia, practicar el disfrutarlo a Él, mis hermanos. Espero, mis hermanitos, que haya sido animante esta palabra para seguir buscando al Señor, que no sea algo, pues, ay, no, esta carne es tan difícil. Hermanos, la carne va a estar ahí, pero tenemos al vencedor en nosotros. Entonces, que ese vencedor sea, que le demos espacio a ese vencedor para que actúe en nosotros y sea llenándonos de vida hasta rebosar, hermanos, y que ese rebosar haga que el Señor vuelva pronto, mis hermanos. Mis hermanos, Jesucristo es el Señor. Amén.